Alabanza a Dios. Bendiciones, hermanas, bendiciones, hermano, Dios te bendiga. Las visiones y su propósito se llama el tema. Las visiones y su propósito. Gloria a Dios. Si enseño este tema es porque sé lo que es una visión. Escuche esto, por eso voy a hablar el propósito de las visiones. Las visiones y su propósito. Las visiones y su propósito. ¿Quién da las visiones? Las da Dios a través del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 17 y 18, encontramos la promesa de Dios, de que Dios nos va a dar a beber de su Espíritu. Y al estar llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, vamos a ver visiones y sueños. Visiones y sueños, dice la promesa. La pregunta, ¿qué es una visión? La visión es un nivel de profecía, de que Dios quiere dar un mensaje a un pueblo o a una persona. La visión tiene un propósito, tiene un cumplimiento. Por eso el tema se llama las visiones y su propósito. Usted no puede andar viendo visiones solo por así, porque a usted se le antoja, no. La visión trae un propósito de parte de Dios. Cuando Dios quiere comunicar algo a través de una visión por medio de una mujer o de un hombre, Dios habla en las visiones. Y le habla a hombres y a mujeres. Qué privilegio tan maravilloso. Para que los hombres no se engrandezcan ni también las mujeres se engrandezcan. Para que la gloria es de Dios, el exaltamiento es de Dios. Entonces la visión tiene un propósito. En el libro de Hechos, en el capítulo 9, versículo 10, versículo 11 y versículo 12, vemos de que Ananías era un discípulo. Y Dios le da una orden en una visión de que tiene que ir a orar por Pablo, a imponerle las manos a Pablo para que recobre la vista. El propósito de que Dios le habla a Ananías es porque Pablo es instrumento para predicar el evangelio. Es que Pablo va a ser un servidor, un siervo. Aleluya. Hay otro ejemplo en Hechos, capítulo 16, versículo 9, versículo 10. Vemos a un varón macedonio que estaba orando, estaba pidiendo que Pablo y Timoteo lo visitaran en ese lugar. Y dice la palabra que Pablo vio en visión que este hombre estaba rogando a Dios. Pero este hombre no estaba pidiendo a Dios de que Pablo le llevara un saco de provisión o $100. Este hombre lo que quería conocer era el evangelio de Cristo.
Hechos capítulo 16, versículo 9, versículo 10. Entonces Dios le da la visión a Pablo porque hay un propósito. Hay un propósito que Dios quiere hacer en la vida de este hombre macedonio y los que le estaban rodeando. Y el propósito es que conocieran las sagradas escrituras, el evangelio eterno de Cristo, el cual son pocos los que lo conocen y muchos lo desconocen. El hecho de que una persona ande la Biblia, eso no quiere decir que conoce la doctrina de Cristo. Entonces las visiones vienen con un propósito a la vida de un hombre y una mujer. Número 1, la visión es para plantar el evangelio. Oiga, número 1, las visiones es para plantar el evangelio. Número 2, oiga, número 2, para conocer lo sobrenatural de Dios. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 1, 2, 3 y 4. Isaías capítulo 6, verso 1. Ahí los habla de visión, de la visión, de visiones. Número 3. Las visiones, lo dije, son profecías. Daniel capítulo 10, versículo 14. Las visiones son profecías. Daniel capítulo 10, verso 14. ¿Por qué es una profecía? Porque Dios quiere darle un mensaje a un pueblo, a una nación, a una ciudad, o a un hombre, a una mujer. Pero Dios siempre usa hombres, siempre usa mujeres a quien le da estas visiones. Pero para que un hombre y una mujer tenga visiones, tiene que tener primeramente llamado de Dios y tiene que ser la voluntad de Dios que Dios quiere hablar en visión. La visión no es una imaginación, no es una fabricación de pensamientos, no. Es la voluntad de Dios que Dios quiere hablar en ese don de visión. La visión es un don, es un regalo. Es la voluntad de Dios, es el favor de Dios, es la misericordia de Dios, es la gracia de Dios, que Dios quiere manifestarse de esa manera. A Pablo se le manifestó en Hechos capítulo 16, versos 9 y 10, para plantar el evangelio en Macedonia. Porque había un muchacho, un joven orando, pidiendo conocer las escrituras. Y había oído hablar acerca del ministerio de Pablo. Y Dios le confirmó a Pablo la necesidad que había en Macedonia. El clamor que hacía este hombre llamado el joven macedonio. También vemos de que Dios se le manifestó a Ananías para orar por Pablo. Hechos capítulo 9, versículo 10, versículo 11 y 12. Tenía un propósito Dios para Pablo. Por eso Dios le dio la visión a Ananías. ¿Cuál era el propósito? De que Pablo fuera predicador y enseñador del evangelio. Escuche esto cuidadosamente. Predicador y enseñador son dos niveles diferentes. Predicar y enseñar. Pablo tenía los dos niveles. Era predicador y enseñador del evangelio de la gracia de Dios, del evangelio de Cristo. Tenía revelación por medio del Espíritu Santo. Entonces, por eso el tema se llama las visiones y su propósito. Toda visión tiene un propósito. Aleluya. ¿Dónde está la promesa
de que hombres y mujeres vamos a ver visiones? En Hechos capítulo 2, versículo 17, versículo 18. ¿Para qué son las visiones? Para plantar el evangelio en un lugar. Número 2, para conocer lo sobrenatural de Dios. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 1. Isaías capítulo 6, versículo 1. Número 3, las visiones son profecías. Daniel capítulo 10, versículo 14. Alabanza a Dios. Entienda esto, ¿para qué son las visiones? Esto no es de loquearse. Esto no es de actuar como loco. Esto es cuando Dios quiere mostrar una visión, la muestra. Esto no es para el que quiere ni para el que corre, sino para el que Dios tiene misericordia, sino para aquel del cual Dios tiene misericordia. Dios habla por medio de visiones, por medio de la visión. Aleluya. Pero habla porque hay un propósito. No es que la gente va a andar viendo visiones y visiones solo porque se le antoje. No, hay un propósito. Aleluya. Y cuando Dios ayuda a un hombre y a una mujer en visión, el propósito es para que ese hombre sirva en el evangelio. Por eso las profecías no son para impíos. Las profecías son para hombres temerosos, como Cornelio. Hechos capítulo 10. La Biblia dice que Cornelio era un hombre temeroso de Dios y que servía a la iglesia, a los discípulos. Los ayudaba. Amaba la palabra de Dios. Amaba a Dios. Y por eso Dios le habló en visión a este hombre llamado Cornelio. Y también le habló a Pedro en visión. Le habló en visión a Pedro que fuera a visitar a Cornelio. ¿Y cuál era el propósito de Dios? De que las almas se salvaran en la casa de Cornelio. De que el Espíritu Santo se derramase en ese lugar. Y eso fue lo que aconteció. Hechos capítulo 10, vea la historia de un hombre temeroso de Dios, de un hombre que aportaba económicamente para la obra de Dios, para la iglesia. Entonces la visión tiene un propósito. Y el propósito que hubo en la casa de Cornelio es que los que oyeron el mensaje recibieron el Espíritu Santo y siguieron siendo discípulos de Cristo. Siguieron siendo servidores de Dios. Aleluya. Porque la visión tiene propósito. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén.